¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a este nuevo video más para la comunidad. Eh, Ante nada, perdón por 2 meses de no subir videos. Sé que no les importó igual, pero hoy les traigo la actualización del... Bueno, ya no se llama Chat Rank, ahora se llama Nuevo Custom Utility. ¿Por qué? Pues porque ya no solo modifica el chat, sino también agrega otras cosas de personalización, que obviamente tiene su versión premium. Y pues nada más que decir, vamos con la review porque no hay que meter mucho contexto. Primero que nada, al iniciar el mundo les voy a dar este ítem de acá. Lo que pasa con este ítem es que solamente se les va a dar a todos los usuarios que tengan administrador en el addon. Entonces, como primera versión gratuita tenemos el tiempo pausado. Ya tú seleccionas entre el valor de 0. 0 es para deshabilitar el tiempo pausado de chat, o sea, el tiempo que tiene que esperar un jugador para que vuelva a enviar un mensaje. Yo lo dejo en 0 porque pueden enviar mensajes así como spam, pero si quieren lo pueden ampliar hasta 20. No lo recomiendo porque 20 segundos que espera un jugador para que envíe mensaje es algo muy tedioso y pueden abandonar el servidor. Pueden dejarlo, yo que sé, en 1 o hasta 3. Lo pueden enviar y el tiempo pausa de chat a veces es. Ahora, si tú te vas al chat y te escribes algo y vuelves a escribir, tienes que esperar los 3 segundos, pues. Ahí dice un segundo porque había pasado 2. Bueno, volviendo otra vez, ya sabes cómo usar el tiempo pausado. Yo lo voy a deshabilitar porque es una prueba, pues, el video. Apagar el chat, pues obviamente ya sabes que va a deshabilitar el chat. Al darle clic te va a decir ingresa una razón. La razón es opcional, si quieres cierras el formulario. O lo envías sin texto. En características. Acá en características vas a poder agregar rangos, emojis, colores o editar el nombre. Va. En rangos seleccionas un jugador. En mi caso voy a seleccionar el jugador de prueba que es Hope, que está por allá, y le voy a y seleccionas una acción. Puedes eliminarlo, puedes eliminar este rango o agregarlo. Yo lo dejo por defecto agrega el rango, ¿va? Entonces le dan en enviar y acá te va a pedir en confirmar. ¿Estás seguro de que quieres enviar el rango tal? Si no estás satisfecho con el rango, tú puedes dar clic en este botón y escribir un rango por texto. Yo le voy a dar ahí y puedes ingresar un rango que se te plazca. Por ejemplo, y se le agregó el rango. Ahora, ¿quieres agregar un rango con emoji? No hay problema. También lo puedes hacer. Voy a agregar el de youtuber y acá confirmo. Y ya se le agregó el de soy el peor y el de youtuber. Como ves ahí. Ahora, en características vas así. Con los emojis es lo mismo. Con los colores es lo mismo. Con los colores voy a hacer una demostración. Vas a seleccionar el color. Voy a querer que sea de un rosadito y que sea por defecto. Cuando lo envías te va a dar la opción de agregar en los mensajes. En los mensajes quiere decir en el chat cuando escriba o en su nick, o sea en el nombre del jugador. Yo lo voy a poner que sea en su nombre y ya se agregó. Le doy en volver atrás y ahora en sancionar. Lo único que hace sancionar es mutear. Tú vas acá y seleccionas jugador. Yo me voy a seleccionar a mí mismo y lo envío. Ahora cuando intente escribir en el chat me va a decir que estoy sancionado y no puedo enviar el mensaje. Entonces para quitar la sanción tú vas al mismo lugar, castigados. En castigados te va a botar un mensajito siempre y cuando no haya castigados. Si hay castigados, si hay jugadores castigados, van a salir acá una lista. Tú seleccionas al jugador que quieres desmutear y ya está, ya estaría. Tú le hacen desilenciar y eso sería todo. Y ya le das acá y ya puedo enviar mensajes otra vez. En permitir subcomandos. Esta función fue agregada ya que el chat rank como tal permitía, denegaba los comandos personalizados de addons externos.
si tú tenías tu addon de agregar comandos custom, pues te bloqueaba. O sea, hazte cuenta que se cruzaban los addons y no funcionaba. Tronaban los dos. Entonces con esta función puedes agregar 3 prefijos de tus comandos custom para que puedas usar, o sea, se conecte con el otro addon, entre comillas, así sería. Puedes seleccionar un icono de botón, yo le voy a poner estrellita, y acá vas a ingresar el prefijo. Digamos que tus custom commands se inicia con ese prefijo, o he visto muchos que usan el de acá. Y nada más, acá es para deshabilitarlo. Si está en true está activado, si está en false es porque está apagado. Entonces lo vamos a dejar en true porque obviamente quiero que esté activado. Y le den enviar y dice nuevo prefijo agregado, y como ves ahí sale tu prefijo. Ahora, obviamente el chat se va a deshabilitar siempre y cuando inicie con ese prefijo. Si inicio con ese prefijo, yo que sé, mi comando, pues sale ahí mi comando. Ya eso se encarga el addon externo. No sé qué tipo de addon de custom commands estés usando. Es opcional. Si quieres, te vas a donde dice. Es opcional. Si quieres, te vas a donde dice permitir subcomandos. Vas a prefijos y le hacen eliminar prefijo. Y ya se eliminó. Ahora, idiomas, obviamente tú ya te la sabes, seleccionas tu idioma de preferencia. Y acerca de NSU, pues solamente son las políticas de no copyright, etcétera, etcétera. Bueno, para eliminar un rango tienes que tener el tag admin. Bueno, y vas a pegarle al jugador, no importa con qué le pegues. Y se te va a abrir una interfaz del jugador que acabas de pegar. Y acá salen todos los rangos que tiene. Si quieres borrar uno, porque es como acceso rápido, digamos así. Este es como de acceso rápido. Si quieres eliminar un rango rápidamente, solamente le pegas al jugador siempre y cuando tengas el tag de administrador y seleccionas el rango que vas a eliminar. Y ya se elimina. Quiero eliminar el otro, se eliminó. Pero si no tiene rangos, si el jugador no tiene rangos, te va a botar un mensaje de que al parecer el jugador no tiene ningún rango. Obviamente tienes que quitarte el tag de VIP porque cuando estás pegando a un usuario, pues se te va a llenar el chat de spam. Esto ya tú te quitas el tag de VIP. Si tienes la versión premium y no sabes cómo usarla, ahorita te voy a enseñar. Te vas en formatos. Esta es la característica que tienen todos los de premium. Formatos y los códigos de emojis. ¿Qué son los códigos de emojis? Pues son todo este listado que puedes usar en el chat. Y me dirás, ¿qué mierda me estás hablando? Por ejemplo, si yo agarro y memorizo el código de dos puntitos book, dos puntitos, y lo pego en el chat, por ejemplo, hola, dos puntitos, book, dos puntitos, pues ese código se va a reemplazar por un emoji. Y así con todos. Por ejemplo, ahí tienes toda la lista de todos las keys de los emojis, todos los códigos de los emojis que puedes usar. Estos lo puedes usar en todos tus mensajes. Creo que se agrega el SAT. Y como ven, se reemplaza por los emojis. Directamente así. En formatos de chat, pues vas a personalizar de manera avanzada. Obviamente, si tienes alguien que conozca más de esto, pues te pides ayuda. Pero básicamente, si te pones a leer e ingresas el texto, DS muestra la dimensión, RK muestra los rangos, J muestra los emojis, agrega un espacio, muestra el nombre del jugador, muestra el separador entre el nombre y el texto, muestra el mensaje enviado y separa los argumentos, diagonales para separar los argumentos. ¿Va? Entonces, digamos que yo solamente quiero que se vea el rango, el separador y los mensajes. Nada más, no quiero que se vea ni la dimensión, ni los emojis, nada de eso. Solamente quiero que se vea el rango y los mensajes. Entonces escribes el código.
siguiendo los parámetros de acá y lo envías. Ahora el formato y te manda ahí tu nuevo formato. Ahora cuando escribas en el chat o cuando escriba cualquier jugador, les va a salir solamente el rango y su mensaje. ¿Y dónde está el nombre? Pues no agregamos el nombre, andamos muy boluditos. Vamos a agregarlo rápido. El rango, podemos hacer que se muestre un espacio, nombre, mensaje. Ahora sí enviamos. Y ahora sí. Y como ven, ahora sale el rango, el nombre de usuario y el mensaje. Eso depende de tu creatividad ya, o lo que quieras. Porque hay veces que se quejan por la dimensión y pues ya lo desactivé. Ahora, formatos de nombre. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que el de chat. Este es lo mismo. Vamos que yo solo quiero que se vea el nombre y el rango. Como ves acá el código NM muestra el nombre. Pongo NM. La rayita de acá hace un salto de línea. Y RK muestra los rangos. Pues solamente pongo estos parámetros, estos códigos. Y le doy en enviar. Y como ves ya se actualizó al instante. Al instante. Se actualizó y ahora solamente se muestra el nombre y el rango. No me gusta que el rango salga abajo. No hay pedo. Vamos a formatos. Formato de nombre. Y cambiamos la posición. RK. Salto lineal. Nombre del jugador. Y esta vez puede ser que se vea la vida pero abajo. Salto lineal HP. Y le doy en enviar. Y ya está listo. Como ves, ahora dice ahí usuario, el rango está arriba, el nombre abajo y la vida abajo. Ahora, tenemos más formatos. Formato de vida. El formato de vida es como el indicador, tiene solamente 4 tipos. Ves que sí trae muchas cosas lo de premium. Ya, en formatos de vida trae los tipos de indicadores de vida que tiene el addon, obviamente. Tienes la clásica, o sea, el número y el corazón que se va a ir rompiendo dependiendo de la vida. La moderna que es en barra, como dice el icono, y la estática, pues que se queda tiesa. Es un poco feita, pero no sé, ustedes quisieron. Y la personalizada. Vamos a probar la moderna. Como ves, acaba de actualizar ahí a la barrita y lo vamos a poner en supervivencia. Como ves, por eso les digo, quítense el tag de administrador, porque les va a llegar así los mensajes. Como ven, ahí se va a ir subiendo la barrita. Eso va a ir dependiendo de la vida. Ahora, vamos a probar la personalizada. No les voy a enseñar todo porque ustedes también tienen que explorar el lado. En la personalizada es más que nada para que pongas texto. Nada más. La personalizada es para que pongan texto. No sé por qué, pero les encanta esto. Puedes poner ahí tienes 2 puntitos. Y como ves acá el código, HP muestra la vida. Tienes que poner así tal cual. HP muestra la vida. Pero lo quiero teñir de amarillito. Y voy a poner HP. Y ya está, HP. Y la C muestra un corazón. ¿Lo podemos agregar más adelante? Sí, lo podemos agregar. Y como ves, la personalizada. Ahí está la personalizada. Esta es una personal. Tienes 20 de vida. ¿Quieres que se vea el corazón? Se puede. Vamos a agregar el corazón animado también. Personalizada. Y vamos a hacer que se vea ese corazón. Que es la C. Y ya está. Ahora se ve el corazón ahí. Se muestra el corazón. Ahora cuando le hagamos daño, se va a ir rompiendo.
5, 6, 7, 8, 9 y se va a ir curando ese corazón roto, así como te lo dejó ella. Pero bueno, como ves, esas son las opciones premium y nada más. De hecho, lo único que cambia también premium acá es lo de acá, premium. Y nada más. Ah, y me olvidé de explicarles esta opción. Uy, para los que se fueron. Puedes desactivar el addon en su totalidad. Le das ahí en desactivar addon y hasta se desactiva el nombre. Y ya, nada más eso. Lo vuelves a reactivar y ya está y todo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Conmigo y más será hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesores sociales. Me enseñaste a cómo es pedir un video. Sos un capo. Bueno, espero que les haya encantado el video. Si es así, páguenme. No, bromita. Si les interesa la versión premium, me escriben en el MD o en los comentarios o en el Discord. Como mejor se les parezca. Y podemos conversar o negociar un precio. Y bueno, llegó el final del video. Hasta la próxima.